medicina en que la cirugía interviene en el tratamiento de diversas enfermedades del sistema nervioso. Como tal, entonces, tiene que ver con la anatomía, con la fisiología, con la clínica, con la cirugía y actualmente con muchas otras cosas, como la genética, la biología molecular, etcétera, de tal manera que en este momento está considerada entre las neurociencias. Sin embargo, la neurocirugía es una disciplina como tal nueva y fue tal vez iniciada por Harvey Cushing a principios del siglo XX. ¿Y por qué decimos que Harvey Cushing? Porque Harvey Cushing fue el primer cirujano que se dedicó solamente a hacer cirugía del sistema nervioso. Y además formó gente en el sistema nervioso, enseñó cirugía del sistema nervioso y formó una sociedad de cirujanos neurológicos en el año 1920 en Boston. Pero la incursión del hombre en la cirugía craneal es muy antigua desde la prehistoria. Probablemente asociada siempre o casi siempre con el trauma. Yo les quiero mostrar algunos vestigios que hay. Por ejemplo, este es un cráneo de un humano de Olduvai, del norte de África, que data de 1,7 millones de años, y se supone que este es el cráneo, el parietal, de un humano que fue mordido por un cocodrilo. Posteriormente, 12.000 años de Cristo y muchas otras cosas, estoy simplificando, se encontró este cráneo en Francia, en Europa, que muestra una craniectomía, o sea, una solución de continuidad del hueso, que probablemente fue hecha artificialmente. Ahora, lo interesante es que uno ve signos de osificación al lado de la fractura. Sudamérica se ha considerado una de las primeras clínicas quirúrgicas, me refiero a Perú. Y así, desde diferentes épocas, entre las culturas Paracas, Pachacámac, Inca y algunas no precisadas, se encontraba intervención del hombre en el cráneo. Ustedes ven que aquí hay inicios de diferentes orificios que han sido comunicados entre sí para levantar esta tapa. Ahora, el doctor Graña en Perú hizo una recopilación de un número de cráneos trepanados de estas diferentes culturas. Y lo interesante es que en la evolución se supone que el 69% alcanzaron cicatrización. O sea, el individuo quedó vivo. Y de ellos, el 72% de la cicatrización, como se ve en este cráneo, era completa, lo cual es muy interesante con los medios que existían en esa época. ¿Y cuáles serían esos sistemas que existían? Bueno, como anestesia se usaba el alcohol, probablemente alucinógeno. Como antibiótico, diferentes hierbas. A lo mejor estaba ahí los hongos, que como sabemos, algunos de ellos tienen antibióticos. Y como cicatrización, el barro. El instrumento fundamental que tenían para trepanar era este cuchillo, que inicialmente fue de piedra, pero posteriormente fue de oro. Porque como sabemos, los originarios de Sudamérica se saltaron la etapa del hierro y del cobre, o sea, se fueron inmediatamente al oro. Y aquí nosotros vemos que está muy hermosamente labrado este cuchillo, pero si nos vamos a mirar esta parte, que es la situación en que el cirujano está operando a la persona, nótese que en posición
sentada, solamente tiene un ayudante, pero como vemos el ayudante le toma la mano al paciente, probablemente era el encargado de tranquilizarlo, de consolarlo mientras el cirujano estaba operando. Los egipcios hicieron descubrimientos bastante interesantes en la anatomía en general y en el cráneo en particular, pero consideraban el cerebro como un órgano más bien irrelevante. Es así como cuando ellos momificaban a las personas, lo que significaba prepararlos para el paso hacia el otro mundo, hacia el mundo mejor, conservaban en frascos especiales el hígado, el pulmón, el estómago y los intestinos. Y el cerebro que extraían por la nariz lo botaban. Evidencias de algunas de las cosas que hacían lo encontramos en los famosos escritos llamados papiros. Este es el papiro de Edmund Smith. Y en él encontramos un relato de 48 casos clínicos, de ellos 33 traumatismos, 27 craneanos y 6 espinales, 12 tumores, también abscesos, y ellos estaban muy interesados en tratar o no tratar estos pacientes. De tal manera que su primera pregunta era si el pronóstico era favorable, incierto o desfavorable. Si era desfavorable, ellos no lo trataban. Y así, por ejemplo, mencionan esto, que si existe en un hombre herido en la región temporal, con fiebre, si encuentras que está húmedo por el sudor, o sea, tiene transpiración, si los músculos están extendidos, las posiciones de tensopronación, y su cara, dientes y espalda rígidos, y el olor de su pecho y de su cabeza son como de la orina, o sea, acidosis, su boca está torcida, tiene una parálisis facial, no debes tratarlo. Y tenían bastante razón, porque ese paciente estaba de muerte. Los griegos, fundamentalmente Hipócrates del siglo V, autor del Corpus Hippocraticum, por lo menos del comienzo. Se sabe que los 20 libros fueron hechos por seguidores de él. Describieron diferentes lesiones craneanas, como fracturas, contusiones, hundimientos, erosiones, fracturas por contragolpe, y aunque él no practicó la trepanación, preconizaba que algunas personas de buena voluntad y de bastante temple podían hacerla en ciertos casos. Y aquí nosotros vemos algunos instrumentos de la época para cerrar el cráneo. También practicaban maniobras ortopédicas. Aquí tenemos la maniobra hipocrática, que es para la disyunción clavículo cromioclavicular. Y algunos métodos más drásticos, como este de la sucusión, en que en casos de fracturas de columna colgaban en forma invertida al paciente desde los pies y por ambos lados lo alzaban y lo bajaban, lo alzaban y lo bajaban, con el fin de alinear la columna. No tenemos constancia de los resultados. Un poco más adelante, Herófilo de Calcedonia, considerado uno de los primeros anatomistas, describió bastante bien los ventrículos, las meninges y los senos venosos. Recordemos que la confluencia de los senos venosos en la parte posterior también se le llama la tórcula de Herófilo. Diseñaron bastantes instrumentos para hacer craneotomía. Aquí tenemos la famosa terebra, que era un instrumento que se enroscaba y se desenroscaba para hacer una perforación. Y estos eran diferentes tipos de trefines. Este es un modolio que tenía púas en la punta para hacer agujeros en el cráneo. Aunque Aulio Cornelio Celso no era médico, al contrario de lo que se piensa, él era un científico y un enciclopedista.
Él hizo una obra monumental que se llama De Re Medicina y asoció los conocimientos de la época, describiendo con bastante acuciosidad el hematoma epidural y la hidrocefalia. Galeno de Pérgamo, que no era romano, sino que, como ustedes saben, del Asia se trasladó a Roma, era un médico de los gladiadores, hizo una obra que se llama Omnia Opera. Y junto con describir las meninges, el nervio frénico, hizo la asociación entre trauma medular y alteración de la respiración. En la Edad Media, que fue un periodo más bien oscuro para la medicina, los árabes tuvieron una importancia, todos con nombres, como ustedes ven, muy largos, para no escribirlo yo me enredo, pero le podemos llamar Abul Qasis. Describió tipos de fracturas y también volvió a preconizar la craneotomía en ciertos casos, comunicando los agujeros a semejanza de lo que lo hacían las culturas de Sudamérica. Ustedes ven que ya se conocían los números, entonces ponían ciertos elementos para ver la profundidad en que penetraba este instrumento. Y otro gran médico de la época, el famoso Avicena, autor del Canon, un polímata que incluso fue político, fue primer ministro, habló de lo que él llamaba contusión cerebral, de la parálisis facial, distinguiendo una que comprometía el mismo lado de la cara y otra que, sin tener lesión en la cara, comprometía el otro lado del golpe, o sea, la parálisis facial central y periférica. Fue el primero que describió la neuralgia del trigémino, llamándola Lekvet, que tengo entendido que en persa significa dolor insoportable, y la traqueostomía. En la Baja Edad Media hay una racionalización de la cirugía y aparecen cirujanos muy importantes que incluso ya empezaban a estudiar en las escuelas cardenalicias y algunos en las escuelas universitarias. Diseñaron instrumentos, hablaron sobre la limpieza de las heridas, las fracturas craneanas, y Guido de Vigevano decía que antes de hacer una trepanación había que rasurar el cráneo. Henri de Mondeville, Guy de Chauliac fueron famosos cirujanos general, por supuesto, de la época. En ese tiempo también empiezan, recuerdan que los estados en ese tiempo sociales estaban muy separados, existiendo un estado básico que era la plebe. Y esa plebe estaba formada por diferentes gremios. Y diferentes los gremios existían los médicos. Pero los médicos estaban asociados más bien con el gremio de los artistas. Y se distinguían de los barberos cirujanos que practicaban cirugía, los médicos no, y de los cirujanos. Y por supuesto, como en todos tiempos, incluso ahora, existen los charlatanes. Este es un cuadro, lindo cuadro del Bosco que está en Louvre y que se llama La extracción de la piedra de la locura. Estos charlatanes que andaban ofrecían curar de dolores de cabeza, epilepsia, etcétera, una serie, sacando una piedra de la cabeza. Por supuesto que esto era simulado y para eso aquí está dibujado, representado un ayudante que le está dando algunos elementos y el libro que de repente consultaban en una persona. Charlatán. Pero los cirujanos, que poco a poco se fueron encargados de hacer las flebotomías, por supuesto sacar dientes, arreglar fracturas, etcétera, se distinguían de los médicos que eran los sabios.
Los de cirujanos eran activos, hacían flebotomía y usaban túnica corta. Los médicos usaban túnica larga, generalmente se basaban en el examen de orina, pero por la vista. Generalmente pensaban que según el sedimento, fuera en la parte superior, media o inferior, el órgano afectado era superior, medio o inferior del cuerpo. El renacimiento científico llegó bastante posterior que el renacimiento en el arte. Ustedes ven que en el siglo V, este famoso cirujano, famoso sí, pero sobre todo hizo una obra de cirugía muy importante que se llama Margarita Filosófica, y fue el primero en asociar las funciones superiores en el cerebro. Pero él lo atribuyó a que estaban en los ventrículos. Y los ventrículos estaban comunicados de esta forma: ventrículo grande, un medio y uno menos grande, todos conectados entre sí. En uno estaba la parte de conocimiento, la cogitativa, en otro la memoria, la memorativa, y en otra la acción o la decisión, que era el sensus communis. Ahora, esto marcó bastante en esa época porque un gran investigador, polímata, como es Leonardo da Vinci, que hizo muchas disecciones en cadáveres y dibujaba muy bien, en un principio señalando muy bien todas las partes externas del cráneo, sin embargo seguía pensando en que los ventrículos estaban en esta forma, copiando lo que había hecho este señor Reich. Claro que después se corrigió y ustedes ven un dibujo posterior en que bastante bien está representado el sistema ventricular. Este hombre importante del Renacimiento, Andrea Vesalio, marcó una época en la anatomía. Él corrigió todos los errores que venían desde antiguo, en realidad venían desde Aristóteles, que posteriormente Galeno los repitió como el útero con muchas cavidades. Corrigió todo esto, pero sobre todo hizo un libro completo sobre los nervios, sobre el cerebro, y él proponía las trepanaciones. Él fue médico personal, Andrea Vesalio, ustedes saben, era belga, pero estudió en Bolonia y posteriormente fue médico personal de Carlos I de España y de su hijo Felipe II. Como hijo de Felipe II de España, médico personal, operó a su vez a su hijo, el infante Don Carlos, que se había caído de una escalera. Y no se sabe exactamente qué operación le hizo, aparentemente le curó una fractura, o más bien dicho, le limpió una fractura, y él vivió, y fue Carlos II, pero de una conducta bastante curiosa, algunos lo atribuyen a esta cirugía. Lo otro importante es que concurrió cuando Enrique II de Francia se cayó en un torneo, le cortó una lanza a través de su yelmo en el cráneo y empezó a tener un montón de problemas clínicos, entre ellos fiebre y gran alteración de conciencia, y él propuso hacerle una trepanación en lo que probablemente fue un absceso cerebral. Sin embargo, junto con Paré, que estaba compareciendo en este momento, no le hicieron caso. Ustedes ven los dibujos en este libro precioso de Humanis Corpore Fabrica. Si bien él no los dibujó, lo dibujó un amigo que tenía, pero él le indicaba los bosquejos con todo detalle, el tronco, el encéfalo, el hemisferio cerebral. Continuando en el Renacimiento, aparece Ambroise Paré. Ambroise Paré de Francia, cirujano de guerra, fue un tipo muy importante porque trató muy bien a los heridos de guerra.
Recuerden que antes uno de los principios era hacer supurar las heridas y él pensaba que eso no era bueno. Y además se le echaba aceite hirviendo para que cicatrizaran, y cuando se acabó y él le puso unos compuestos de hierba, vio que las heridas sanaban. Por lo tanto, empezó a tratar de otra forma, aunque absolutamente empírica, los heridos por pólvora. La gracia de este cirujano, y por lo tanto no fue tan conocido, que él publicaba y hablaba en su idioma nacional, que era el francés, y no el latín. Cosa que, como es sabido, a través de todas las culturas, no es muy bien visto. Se imaginan ahora que se publique en castellano, los artículos no son tan bienvenidos, por supuesto hay que hacerlo en inglés. Instrumentos de pared, un trépano, y además fue experto en crear prótesis, tenía un amigo relojero, ustedes ven estas maravillas que ponía, que eran articuladas, que eran con mecanismos de relojería, con lo cual muchas de estas personas podían adquirir una autonomía bastante importante. Este señor, que a pesar de su apellido, vivía en Estrasburgo, bueno, en ese tiempo Estrasburgo estaba en el límite entre Francia y Alemania, hizo un manual de cirugía. Y en este manual de cirugía tiene diferentes dibujos, y en este caso muestra un levantador de fractura semejante a un tirabuzón, ¿cierto? Lo apoyaba en la parte sana del cráneo, introducía la punta despacito sobre la fractura y después empezaba a atornillar para levantar la fractura. Ahora, esto se usó, no sé realmente si tenía mucho éxito, pero lo interesante de este dibujo es que esta persona no es común y corriente. Ustedes ven que este ojo está desviado. O sea que hay una parálisis del recto interno. Que la boca está desviada. O sea, tiene una parálisis facial. O sea, en otras palabras, y esta pupila está un poquito más grande, este probablemente era un enfermo muy grave que se estaba enclavando y por eso lo dibujaron así. Llegando al barroco, Thomas Willis en Inglaterra, gran anatomista, describió prácticamente todos los nervios craneales. Le faltó el trigémino. Y, por supuesto, la circulación cerebral, describiendo el famoso polígono que lleva su nombre, pero los nervios craneanos, pero también incursionó en diferentes cosas de la fisiología. La Ilustración se considera como un periodo de la historia de gran avance, y es verdad. Sin embargo, en algunas cosas no lo había tanto. Para contarles una anécdota, Marescal, que era famoso médico de Francia, médico de Luis XIV, Luis XV, bueno, él no distinguía la función sensitiva y motora de la cara. Y él pensaba que la sensitiva, es decir, la neuralgia que tenían los pacientes, se debía al nervio facial. De tal manera que hizo un montón de secciones del nervio facial, los pacientes, con lo cual, por supuesto, quedaban con una parálisis facial y con el mismo dolor. Fue necesario el siglo siguiente en que Bell, que después se le dio un título nobiliario, Sir, distinguiera esta función. Y por supuesto distinguió lo que se llama la parálisis facial, que es la parálisis de Bell, que es todo lo que ocurre cuando el ojo queda abierto, con lo que ustedes ya saben muy bien. Pero él distinguió fácilmente que la función del dolor no iba por el nervio facial. A pesar de todo, la gente siguió operando el facial, incluso un hermano de Bell, que era un famoso cirujano.
El siglo XIX tiene avances importantes sobre la cirugía. Y una es ver cómo tratar o evitar las infecciones. Semmelweis, que vivía en Austria, pero él era húngaro, era un obstetra. Y él se fijó que los pacientes que eran tratadas por internos, con todo respeto, que hacían autopsia y después trataban las enfermas, esas pacientes tenían muchas infecciones, mucho más que las otras que eran tratadas por médicos que no pasaban por esa parte. Y él supuso que venían contaminados con sus manos y preconizó el lavado con cloro de las manos, con lo cual disminuyó en forma importante la infección. Y esto fue corroborado también por Lister, que también pensó que vendando las heridas previamente, posteriormente, y echándole fenicado pulverizante, bajaba las infecciones en forma muy importante. Otro avance, por supuesto, fue evitar el dolor. Si bien antes se usaban algunos tópicos o alucinógenos o alcohol, un dentista en Estados Unidos, Well, se fijó que el gas hilarante, el óxido nitroso, producía analgesia. Y esto lo vio en una representación de unos originarios que hacían piruetas y que entre todas las cosas les pegaban, pero les echaban encima este óxido nitroso y ellos se reían. Por lo tanto, aliviaba el dolor. Esto lo intentó aplicar de forma poco desordenada, sí, pero no le dio muchos resultados. Y Morton, que era otro dentista, usó el éter etílico. Pero Morton le sugirió a un gran cirujano en la época, Warren, que lo usara en la cirugía de un muchacho que tenía un tumor en la mandíbula. Y usando este éter etílico, todos vieron con sorpresa que podía operar con bastante tranquilidad porque la persona no le duele. Entre todos ellos se proponen que fueron los inventores de la anestesia, desgraciadamente o erróneamente, fue mucho antes o un poco antes que este cirujano que pasó inadvertido había usado el éter etílico en un niño. Y estos fallecieron todos en forma trágica. El primero que resecó un tumor cerebral con un paciente vivo, quedando el paciente vivo, fue un italiano, Berlinghieri, pero él no lo publicó. Y la primera publicación, que como ustedes leen aquí, Historia de un hongo de la dura madre, operación extirpada por el profesor Zanobi Pecchioli, tuvo un éxito completo y el paciente quedó sin déficit y vivo. Siguieron las investigaciones y Broca descubrió a través de observaciones en un paciente que no tenía lenguaje oral, motor y una parálisis. Le hizo una autopsia y vio que en la región frontal había un absceso, por lo tanto dijo la parte del lenguaje y motora está en la región frontal. Y Wernicke, a través también de observaciones de ese tipo, llevó a que la localización temporal del lenguaje estaba en ese sitio en el lado izquierdo. Santiago Ramón y Cajal en España habló muy claramente de la polarización dinámica de las neuronas. Estamos hablando ya de fisiología. Y Sherrington, con su famoso reflejo en los perros que usaban la comida, en fin, y pudo establecer los reflejos y su integración en la médula espinal.
Pero vamos a la parte práctica. Ustedes ya ayer tuvieron una charla sobre abscesos cerebrales, que probablemente tenía una connotación bastante optimista, pero hay que notar que el primero que empezó una serie importante fue este escocés, William McEwen, que operó una serie importante de abscesos cerebrales, muchos de ellos con buen resultado. Y en Francia, Clovis Vincent propuso que no siempre había que resecar los abscesos, sino que en muchos casos, cuando eran grandes, bastaba con una punción. En Inglaterra, Jackson describió la epilepsia parcial. Y la epilepsia parcial, también a través de observaciones anatomopatológicas, él estableció que se debía a algún proceso patológico en una zona del cerebro. Y así le sugirió a su colega Victor Horsley, aquí está vestido de militar, pero él no era militar, fue solamente la guerra, que operara una persona, un hombre que había tenido un trauma craneano, porque él pensaba que en el fondo de esa herida de cráneo había un proceso problemático que estaba produciendo la epilepsia. Y así lo hizo Horsley, y el paciente se recuperó. Gowers, a su vez, nos habló de diferentes tractos en la médula espinal que llevaban ciertos elementos localizatorios. Y también, recurriendo a Horsley, le propuso, Horsley era la eminencia de la época en Inglaterra, que operara a un herido de guerra que había tenido una parálisis, una paraplegia. Y él lo operó, pero curiosamente no se encontró con un trauma, sino que se encontró con un tumor. Probablemente debe haber sido un tumor extramedular, pero él lo sacó y el paciente recuperó hasta el momento de poder caminar. Llegamos entonces al siglo XX, como ya hemos mencionado, Harvey Cushing. Harvey Cushing es un médico de Boston, es aparentemente un tipo de muy mal genio, pero muy estudioso, que se dedicó plenamente a la cirugía del sistema nervioso. Él enseñaba lo que iba aprendiendo, publicó libros sobre tumores cerebrales, se dedicó a la investigación, como dijimos, desarrolló la primera sociedad científica y difundió la disciplina en todas partes de Estados Unidos y del mundo. Además, es famoso por haber introducido un sinnúmero de técnicas quirúrgicas. Fíjense que fue el primero que realizó la cirugía transafrenoidal, o sea, a través de la nariz, sin duda, con una ampolleta que se ponía, no había una lámpara de fibra, y sin microscopio. Además, propuso una serie de técnicas para la hemostasia. Ustedes saben, en la cirugía de cráneo, lo que más molesta, ahora no, porque ya se sabe, es la gran cantidad de vasos sanguíneos. Y ponía a inflar unas gomas alrededor para apretar y tener la hemostasia. Posteriormente, las pinzas de Cushing y los clips de Cushing para tapar las arterias. Un discípulo de él, el doctor Walter Dandy, tipo al revés, muy simpático, de muy buen genio, que más de alguna vez entró en discusiones con su maestro, hizo adelantes muy importantes en la cirugía de la fosa posterior. Y él fue el primero que introdujo un estudio interno del cerebro a través de las ventriculografías. Él hacía un agujero en los ventrículos e introducía
una sustancia de contraste, posteriormente usaron aire y llenaban los ventrículos, lo cual se podía ver con rayos X, y si los ventrículos estaban desviados en algunas partes, podían suponer la acción de algún proceso patológico. Este sistema de ventriculografía, que después fue, como digo, modernizado con la neumoencefalografía, tuvo vigencia hasta la segunda mitad del siglo pasado. Debo confesar que yo alcancé a ver muchos de estos exámenes, cierto que pertenezco a esa época. En 1919 ustedes ven la visualización del sistema ventricular a través de un medio de contraste, y al mismo tiempo Forestier y Sicard en Francia dijeron, pero ¿cómo visualizamos la médula espinal? Entonces dijeron, inyectemos a través del espacio subaracnoideo también un medio de contraste. Y así crearon la mielografía con lipiodol en el año 25. Ustedes ven que se ve toda esta densidad, que en esa época era maravilloso, que ahora no se entiende casi nada, incluso más de algún esbozo de raíces nerviosas. También alcancé a ver este examen, la mielografía en su postrimería. El problema grande que tenía que era un medio de contraste oleoso, y ese medio de contraste posteriormente había que sacarlo porque se suponía que era irritante. Para poder sacarlo había que dar vuelta al enfermo varias veces, enfocando una aguja aquí para extraer cuando pasaba la burbuja de contraste y sacar el medio de control. Posteriormente fue reemplazado por medios acuosos que tenían muy buena tolerancia, y obviamente que ahora es un examen que ya no se usa porque existen la tomografía y la resonancia. Moniz, cirujano de Portugal, su meta era ser premio Nobel. Y lo logró. Tuvo el premio Nobel por sus trabajos sobre la cirugía psicosomática en el lóbulo frontal. Pero él fue el creador de la angiosarcoma de la arteria carótida, y logrando lo que él llamó encefalografía cerebral, es decir, visualización de ramas arteriales dentro del encéfalo. Avance importante. Poquito antes, los antibióticos habían sido otro paso. Fleming los descubrió a través de famoso trabajo que ustedes conocen sobre los hongos, con el Penicillium notatum, en el año 28. Sin embargo, no le creyeron mucho y solo tuvieron vigencia en la Segunda Guerra Mundial por los años 40, la penicilina. En Chile, un cirujano general, el doctor Alfonso Asenjo, decidió dedicarse a el desarrollo de la neurocirugía. Viajó a Estados Unidos, se formó en Europa, vio diferentes centros y estableció en el antiguo Hospital Salvador, en una de las salas que había acá, el Instituto de Neurocirugía, por allá por el año 40. Fue el primer servicio de neurocirugía que hubo. Pero además, Asenjo fue un neurocirujano internacional. Mucha gente de Latinoamérica e incluso de Japón, incluso alguien de Estados Unidos vino a pasar por su servicio. Recordemos que él preconizó los primeros congresos de neurocirugía del mundo, que fueron hechos entre Uruguay, Chile y Argentina. En ese tiempo no existían congresos de neurocirugía porque los neurocirujanos eran muy pocos y lo hacían al alero o de los congresos de neurología o de los de cirugía general. Penfield, en Canadá, si bien es cierto, él era norteamericano, pero
Canadá le dio muchas facilidades para hacer un instituto, hizo trabajos muy importantes sobre la cirugía de la epilepsia y describió con lujo de detalle la primera clasificación de los tumores cerebrales. Además, es el autor de la localización tan famosa que conocemos, si bien no es absoluta, de las diferentes partes del cuerpo en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal, en la corteza postfrontal para la parte sensitiva. Y ya terminando un poco esta charla, en la Universidad Católica, don Juan Ricardo Olivares, el doctor Juan Ricardo Olivares, y profesor, fundó el Servicio de Neurocirugía en el año 50 en el antiguo hospital de la Universidad Católica. No era un sector especial. Los enfermos estaban distribuidos en todo el hospital. Y se confundían neuroquirúrgico y neurológico, de tal manera una buena cantidad de ellos eran portadores de accidentes vasculares que se veían o eran vistos en ese tiempo por los neurocirujanos en la Universidad Católica. Esto, en forma anecdótica, les muestro el antiguo auditorio Paracelso, donde tuvimos tantas reuniones. Esto no existe ahora, es donde está la llamada Torre Nueva. Vean ustedes que el camino era de tierra y se entraba por esta parte del hospital. El gran aporte, no, porque son muchos, pero uno de los grandes aportes sobre la microcirugía fue este cirujano Gazi Yazargil. Él es de origen turco y trabajó en Alemania y posteriormente, ya en sus tiempos de jubilación, se fue a Estados Unidos. Tengo entendido que en este momento está en Ankara, en Turquía, nuevamente. Está vivo. Él introdujo la microcirugía. Y la microcirugía fue el observar con microscopio las diferentes zonas del cerebro a través de incisiones quirúrgicas, pero también hacer suturas de arterias y nervios mínimas mediante microcirugía, y fue el que introdujo los famosos bypass. Nuevamente en la Católica, el doctor Jorge Méndez trajo estos conceptos de Yazargil. El año 71 fue el primero que introdujo, yo diría que en Chile, la microcirugía. Doctor Jorge Méndez, con un microscopio antiguo, vean los guantes, etc. Y esta es una foto de la época en el antiguo servicio de neurocirugía de la Católica, que es segundo piso del hospital en este momento, a la derecha. Ustedes pueden ver aquí al doctor Méndez, al doctor Olivares, y algunos cirujanos de aquella época, el doctor Sergio del Villar, jubilado, el doctor Gonzalo Torrealba, jubilado, un servidor, jubilado, y la doctora Lucía Zamorano, que posteriormente ejerció en Estados Unidos y ahora está jubilada. En el año 72, un técnico eléctrico, Hounsfield, inglés, había estado en la guerra, había hecho aporte en el radar y trabajaba sobre un sistema en que él quería ver tejidos llevando rayos desde múltiples partes, llegando así a representar un tejido pensando en lo que sucedía en un cajón cerrado. Con una serie de muchos experimentos, llegó a un punto ciego, porque trabajando en la EMI, que era la EMI Odeon de esa época, una industria discográfica de gran poderío económico, se le acabó el dinero para seguir su investigación.
En ese tiempo apareció un conjunto musical, los The Beatles, y fue tal la cantidad de dinero que aportaron a la EMI Odeón que buena parte de eso llegó a Hounsfield para continuar su estudio, creándose así la tomografía computerizada, que con el afán de hablar en otro idioma, aquí le llaman escáner. McCormack era un sudafricano con el cual compartió el premio Nobel. Y en el año 74, Damadian, en Estados Unidos, un médico, junto con un químico y un físico, llegaron a resolver el problema pensando que aplicando magnetismo a algún sistema que tuviera el organismo, podía hacer variar de tal forma que se consiguiera una imagen. Y pensaron, ¿cuál es lo más común que tiene el ser humano? El agua. Y el agua, el hidrógeno, está presente en todas partes. Entonces hagamos bailar el hidrógeno con resonancia magnética y así lograron las imágenes que posteriormente se han ido sofisticando cada vez más y es con lo que ustedes no podrían vivir, sin lo que ustedes no podrían vivir actualmente. Ahora, en eso estamos. Esta es la neurocirugía de hoy, esta es la neurocirugía tecnológica, es la neurocirugía que ha avanzado, que no está exenta de algunos problemas. Pero primero, ¿cuál sería lo que uno pensaría hacia dónde debiera ir la neurocirugía? Bueno, en primer lugar, que fuera accesible a todo el mundo. La neurocirugía en este momento es una disciplina cara. Está llena de maquinaria, está llena de examen, está llena de tratamientos, de intensivos, etc. Es cierto que muchos de ellos no se necesitan muchas veces. Entonces, el tener una buena discusión de los recursos haría más asequible la neurocirugía a todo el mundo. Y eso va ligado a que sea eficiente. No hagamos las cosas por si acaso, sino que cuando estemos seguros. El ideal es que sea mínimamente invasivo. Yo creo que va a tener que ir por allá. O sea, ya hay muchas cosas que se hacen por endoscopía y probablemente la cirugía con anestesia local sería lo más aconsejable. Llegar al punto de introducir la nanotecnología con mínimo dispositivos que pudieran hacer grandes cosas dentro del sistema nervioso. Un estudio mucho más allá de la trama biomolecular, porque probablemente ahí está la base, por lo menos, de toda la cirugía oncológica. Cuando sepamos eso, vamos a poder hacer ingeniería molecular y la arquitectura genética, con lo cual vamos a poder, en cierto modo, modificar alguna condición. Yo sí veo ciertas, en mi punto de vista, veo ciertas amenazas. Por ejemplo, la publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Esta neurocirugía se ha hecho muy competitiva. Entonces, los diferentes centros neuroquirúrgicos muchas veces descuidan un poco la real eficiencia para adquirir más fama. Y eso lo hacen a través de una tremenda publicidad. Siempre se habla de la excelencia. Yo creo que uno podría pensar más en la parte eficiente. Cada vez existen más agencias reguladoras, agencias externas, económicas, que están regulando la actividad neuroquirúrgica. Es cierto, deben existir. Neurocirujano se desarrolla dentro de la neurocirugía con medios que deben ser adquiridos. Pero a veces esto es demasiado exagerado.
Y este famoso equilibrio que nos gusta tanto no se lleva. Y lo que se ganan a través de estas agencias reguladoras es mucho más de lo que realmente se necesitaría. El papel de la industria, hago un poco la industria análogo con tecnología, pero tecnología es muy importante, sí, pero la industria tiene un sesgo muy económico. Entonces, con el afán de vender cosas y vender cosas, muchas de las cirugías gastan de más. Y es una cosa que en el futuro se tiene que cautelar. De otra forma, no puede seguir esta especie de competencia sin fin que tiene la industria en la medicina. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Debemos pensar el tipo de tratamiento, pensar en lo que se debe tratar. No todo razonablemente debe llegar a la cirugía. Hay casos, como decían los egipcios, que son pacientes que están en tales condiciones que no se deben tratar, porque los resultados y la evidencia dice que es todo de muy mala o mala condición. Sin embargo, se sigue haciendo lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Y muchas unidades intensivas están llenas de estos pacientes con un costo enorme. El individualismo, bueno, eso es una cosa, ¿cierto?, que es un problema mundial, problema de toda la sociedad. Cada cual cree ser eminencia y se descuida mucho la parte de humildad y de saber sencillamente decir en algún momento: yo no tengo experiencia en hacer estas cosas, hay otra gente que tiene más experiencia, o yo tengo experiencia en esto y sí lo puedo hacer. Pero viendo todo el espectro que existe y de posibilidades, sobre todo en un país como Chile, que yo diría que está al borde del desarrollo. Ya no es un país subdesarrollado. ¿Cómo podemos fortalecernos para ello? Puede que sea ya una discusión filosófica, pero el humanismo, debe primar el humanismo sobre la tecnología, de todas maneras. O sea, no podemos llegar a hacer diagnóstico a través de máquinas. Sí, debemos pedirle ayuda, pero no decir que ellas nos hagan un diagnóstico. Es muy común ahora que antes de casi preguntar la historia clínica, se le pide una resonancia magnética. Y eso no puede ser, porque nos lleva a problemas. Aquella persona que dijo que le dolía en la columna porque andaba en moto, le toman una resonancia magnética y le dice cosas, le proviene andar en moto y no tiene ningún sentido. Y a los 30, 35 años tiene una vida que es absolutamente anormal. La integridad, por supuesto, es un problema que tiene que ver mucho con la ética y hay muchas personas que pueden hablar mucho mejor que yo sobre eso. Y debemos refugiarnos en algunas instituciones. Las unidades clínico-docentes para mí son fundamentales. No solo en las universidades, en todos los centros médicos. Los pacientes deben verse en conjunto, deben pedirse opiniones. No se debe llegar a una decisión tan individual que evite pensar en otras cosas. Las sociedades científicas, para eso están. Hablo de sociedades científicas y no gremiales. También deben existir las sociedades gremiales que velen por las condiciones de nuestro gremio. Las sociedades científicas deben velar porque se haga una neurocirugía íntegra. El espíritu de equipo es fundamental y eso se va a lograr solo cuando existe integridad y humanismo. Y por supuesto, siempre debemos tener a nuestras familias presentes, porque nosotros no somos solo técnicos neuroquirúrgicos, sino que somos seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Muy interesante el tema de la historia de la neurocirugía.
No sé si el público tendrá alguna pregunta sobre esta clase. Si no, si es que surgen, las podemos contestar tras la siguiente. Doc, ¿le parece tomarse un Sí, break? Si quiere, se va a preparar algo, un café o como prefiere ustedes hacer digan, la clase al tiro. como les parezca. Estamos en una democracia. Si gusta, podemos dar unos ¿Qué 5 les minutos para que parece? puedan Yo ir no al tengo problema baño. en seguir. Eso Bueno, podemos dar unos 5 ya. minutos para que vayan al baño y volvemos. Y piensen en alguna pregunta. Eso, súper. Entonces volvemos a las 7:10. Correcto.
Súper. Ya. Entonces, Doc, ¿le parece que partamos con la siguiente clase? ¿Cómo no? Adelante, entonces, Doc. Todo es suyo. Muchas gracias. Que me tengan paciencia nomás. Eh, Hoy en día nadie duda, o por lo menos casi nadie, que en el cerebro se establecen las funciones superiores. Pero ya habíamos dicho anteriormente que no siempre fue así. Los egipcios creían que era en el corazón, en Grecia también pensaba que era en el corazón, y Galeno decía que estas funciones superiores se establecían en el hígado. Y vimos que solamente en el Renacimiento vino esta posibilidad de decir que las funciones superiores estuvieran establecidas en el cerebro. Ahora, a través del tiempo también, este concepto del equilibrio ha sido fundamental en medicina. Desde Hipócrates sabíamos o se establecía que entre los diferentes humores que se proponían, bilis amarilla, bilis negra, el agua, el aire, la tierra, el fuego, etc., dependían los temperamentos: colérico, melancólico, sanguíneo, flemático. Se atribuía una cualidad: seco, cálido, frío y húmedo. Pero para que el organismo funcionara bien, todo esto debiera estar en un perfecto equilibrio. Y en relación, y eso es muy pertinente, a el cerebro, se ha establecido la doctrina llamada de Monro-Kelly. ¿Qué significa esta doctrina? Significa que el cráneo es un depósito cerrado, hermético, y en él existen tejido encefálico, que es alrededor de un 80%, existe sangre dentro de los vasos sanguíneos, alrededor de un 10%, y existe líquido, que está fundamentalmente en los ventrículos, pero también en los espacios subaracnoideos, que es alrededor de otro 10%. Como esto está encerrado en un estuche hermético, cualquier componente que se modifique de ellos va a repercutir en los otros componentes. Y la función cerebral va a depender en gran medida de estos tres elementos: de la presión intracraneana, del flujo sanguíneo y de la presión de perfusión. Aquí se establece la presión normal, es de 15 milímetros de mercurio. La palabra normal yo no la uso porque es tan difícil establecer lo que es normal. ¿Cuándo una persona es normal? No lo sé, hay un amplio espectro. Y de tal manera que esto es en promedio. Hablamos en promedio, depende de algunos factores, pero en promedio es 15 milímetros de mercurio. Y esta presión está dada por la sumatoria entre lo que ya dijimos: tejido cerebral, la sangre y el líquido. El flujo sanguíneo depende de la presión de perfusión y de la resistencia vascular. Mientras más resistencia vascular hay, se aprietan los vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo va a ser menor. Y la presión de perfusión es la diferencia entre la presión arterial y la presión intracraneana. De tal manera que si la presión intracraneana aumenta, incluso puede llegar a igualar a la presión arterial.
Y en ese caso no hay flujo, no hay presión de perfusión, lo cual sería muy malo. De tal manera que la presión intracraneana es fundamental en el funcionamiento del cerebro. Y está presente prácticamente en todas las patologías. En la teoría, y la física nos dice, que si en un recipiente cerrado, llamamos el cráneo, nosotros aumentamos el volumen, la presión se va a disparar en forma lineal. Estas son cifras aleatorias, no lo tomen en cuenta, pero este es el concepto, forma lineal. En cambio, si hacemos ese experimento en el cráneo, pasa esto. Hay un primer momento en que no sube la presión. Y llega un momento en que esta va a subir. Y sube en forma brusca, exponencial. Esto depende de algunos factores. Por ejemplo, del tiempo en que se instale este volumen y de la elasticidad que tenga el cerebro. Y así esta curva se puede desplazar hacia la izquierda si ocurre en un tiempo muy corto o si la elasticidad del cerebro es muy poca. Llamemos los cerebros jóvenes, bien turgentes, van a aguantar menos la presión que un cerebro en cuya cráneo funciona en forma más lenta o un cerebro más atrófico que va a permitir que esta parte se desplace hacia la derecha. ¿Qué está significando eso? ¿Qué significa que no empieza a subir desde aquí la presión? Significa que el cerebro tiene algunos mecanismos de compensación. Y el aumento de la presión intracraneana, uno de los mecanismos de regulación son los vasos sanguíneos. Por ejemplo, si empieza a subir la presión intracraneana, hay una autorregulación por receptores químicos, físicos, etcétera, varias causas, y se produce una vasodilatación con el fin de permitir mayor flujo, mayor perfusión. Pero esto en un momento sube a su vez la presión intracraneana porque el estamento sanguíneo aumenta. Y llega un momento en que se desaparece este mecanismo de compensación, se produce una parálisis vasomotora, ya no hay más autorregulación, la presión intracraneana iguala a la presión arterial y el flujo sanguíneo se hace cero. Y esto es lo que se llama muerte cerebral. Muerte cerebral. Otro mecanismo de regulación en este estuche hermético son los desplazamientos del cerebro. Ustedes saben que está enclaustrado por membranas, la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, aquí el foramen magno, que apretan o no apretan, mantienen, sostienen el cerebro. Si aquí aumentamos la presión, por ejemplo por un tumor, el cerebro se va a ir a desviar y va a atravesar por debajo y va a empujar la otra del cerebro. Se produce una hernia subfalcina y esto va a llevar a déficit neurológico. Si el lóbulo temporal, tenemos aquí un aumento de presión, el lóbulo temporal va a entrar luego de un tiempo a través de la tienda del cerebelo y vamos a tener una hernia transtentorial que es muy grave. Va a producir hemiplegia, anisocoria, extensopronación porque ya no va a haber función aquí y posteriormente la muerte. Y si esta fuerza es muy grande en la fosa posterior, va a haber una herniación a través del foramen magno. Y esta herniación, cuando existe, es tan potente que aprieta rápidamente el bulbo y no da tiempo a que el paciente sobreviva.
En la práctica sucede muy poco, pero cuando ocurre lleva a un paro respiratorio inmediato. Estas son las llamadas hernias cerebrales. Y el cuadro clínico de la hipertensión intracraneana está dado fundamentalmente por dos elementos. Uno es la falla en la perfusión, que lleva a isquemia, y la otra es la distorsión del encéfalo, y ambos van a producir déficit neurológico según sea la zona. Hemiparesias, afasia, etcétera, etcétera. Ahora, la expresión máxima de la isquemia y la distorsión es cuando compromete el tronco del encéfalo. Porque en este caso, ya en muchas circunstancias, el problema es irreversible. Tenemos elementos que nos sugieren hipertensión intracraneana. Dolor de cabeza. Sí, me dirán, el dolor de cabeza es el síntoma más común de la creación. Por supuesto, ¿quién no tiene dolor de cabeza? Pero cuando el dolor de cabeza es muy importante, cuando persiste en el tiempo, o cuando la persona sencillamente dice, es el dolor de cabeza más grande que he tenido, es mejor consultar y examinar al paciente. Si uno tiene duda, pedir una imagen. Los vómitos es otro elemento, tienen carácter explosivo, se acompañan normalmente de cefalea, y la alteración de conciencia es muy importante. El paciente empieza a caer en sopor, y posteriormente en coma. Ahora, esto puede ser rápido o lento, según sea la causa rápida o lenta que produce la hipertensión intracraneana. La tríada de Cushing, o llamada tríada de Cushing, fíjese, Cushing la estableció en aquel tiempo, 1920. Bradicardia, hipertensión arterial y taquipnea. Son elementos que llevan a pensar que hay una hipertensión intracraneana bastante importante. Desde un punto de vista de signos, ahora el edema de papila sí, es muy decidor, pero ocurre no siempre cuando empieza, ocurre en momentos después. Y actualmente, aparte de los oftalmólogos, ya está como un poco dejado de mano el hacer el estudio del fondo de ojo con un oftalmoscopio, que era lo más clásico que teníamos antes. Existe déficit neurológico y muy precozmente aparece un sexto nervio. ¿Por qué? Porque el sexto nervio es el que tiene el trayecto más largo en el cráneo, entonces lo aprieta cuando hay hipertensión intracraneana. Causas de hipertensión intracraneana es, como digo, prácticamente todo el menú de las enfermedades del sistema nervioso. Pueden depender del parénquima, la hinchazón cerebral o el edema cerebral, el TEC, la isquemia, la epilepsia puede producir edema, la eclampsia, fenómenos metabólicos, todo esto produce edema. Agua donde no debe estar y lo hincha, y eso aumenta la presión. Del parénquima derivan los tumores también, y hay infecciones como el absceso y la encefalitis que van a llevar a hipertensión intracraneana. De la sangre, cuando se rompen los vasos sanguíneos, van a producir salida de sangre, ya sea en el espacio del cerebro, hematomas intracerebrales, puede ser de origen de la presión arterial, hipertensivo, en los traumas craneanos y a veces como ruptura de malformación. El hematoma subdural agudo, que está bajo la dura madre, entre el cerebro y la dura, que es producto de un trauma. El hematoma subdural crónico, que tiene como característica establecerse en las personas añosas y a veces por traumas mínimos, o muchas veces no se sabe, o no declaran que hayan tenido un trauma. Y el hematoma que se da por fuera de la dura, que es el extradura. Derivados del líquido cefalorraquídeo pueden haber alteraciones
en la circulación del líquido entre el sistema ventricular, que da hidrocefalia, pero también puede haber problemas en la reabsorción del líquido, que también lleva a hidrocefalia, pero que tienen diferente causa. El diagnóstico se realiza ahora en forma matemática, y esto fundamentalmente cuando los pacientes están con la clínica desaparecida, pacientes en coma, no sabemos exactamente qué está pasando, el examen es difícil. Entonces introducimos elementos para medir la presión, ya sea dentro del ventrículo, espacio subdural, espacio epidural, catéter subdural o algún tornillo subdural también. El más eficiente, sin duda, es la presión medida dentro del sistema ventricular, que tiene además la gracia de que puede sacar líquido en algunos casos para, de alguna forma, aliviar. Yo no sé si esto vaya a circular. Aquí vemos una punción a través de un orificio de trépano, un orificio muy fino, y cómo sale el líquido cefalorraquídeo para mojar, y podemos aquí conectar un elemento de presión, saber la calidad del líquido y medir la presión intracranial. En el monitor van a haber diferentes ondas que son un poco específicas, pero uno puede deducir dos cosas de esto. Una, que la presión esté funcionando bien, o sea que la onda sea de buena calidad, o que la onda tenga ciertas circunstancias que hacen que ya la presión sea muy alta y la transmisión sea muy lenta. Y por supuesto, en el diagnóstico tenemos la imagen. ¿Esto qué es? Tomografía que muestra una lesión. El tratamiento es bastante complicado, generalmente costoso. Hay que fijarse en el ABC, la vía aérea, ventilación, generalmente en unidades muy especializadas, en intensivos. Preocuparse del medio interno, nuevamente los equilibrios. Temperatura, glicemia, electrolitos, gases. Algunas sustancias osmóticas que pueden ser hipertónicas u osmolares, diuréticos. Y en forma extrema llegar al coma barbitúrico, la hipotermia o quirúrgica, como es la craniotomía descompresiva. Algunos ejemplos, aquí tenemos una imagen de metástasis. La metástasis, ustedes saben, los órganos más frecuentes son pulmón, mama, melanoma, riñón y origen digestivo. Tiene una característica, un anillo, gran cantidad de edema, y muchas veces, la mayoría, son múltiples. El tratamiento es bien difícil de establecer. Hay que estar en un comité en que se vean las probabilidades de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucha indicación la radiocirugía, que probablemente el doctor Lorenzoni les hable, para tratar estos problemas. El trauma craneano, tan común. Aquí tenemos una contusión cerebral. Fíjense en línea blanca, moteado de sangre con gran contusión. En casos extremos, cuando la presión es muy grande, se puede hacer una cranectomía descompresiva con resultados que no son muy claros. Ustedes ven cómo se hernia el cerebro a través del hueso que se sacó. Los tumores. Tenemos los derivados del astrocito, que son los astrocitomas, los más frecuentes, que pueden ser de bajo grado o alto grado. El tratamiento incluye la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Los resultados son variables. Dependen mucho de la calidad genética de estos tumores. Los de bajo grado tienen un mejor pronóstico que los de alto grado, y muchas veces los de alto grado, cuando son muy extensos, algunos de estos elementos pueden incluso no ser considerados. Este es el mejor tumor que uno puede tener, el derivado de las meninges, meningioma, un tumor bonito, ¿cierto? Un tumor bien delimitado en la periferia. Este tumor
quirúrgicamente se puede resecar en forma completa, aquí solamente vemos el resto de edema, es curativo y la gran mayoría de las veces no implica déficit neurológico. Las hemorragias, este es un hematoma intracerebral, tremendo hematoma, ustedes ven la cantidad de sangre, cómo está desviado el sistema ventricular, la hernia que se produce aquí. En aquellos casos en que adquiere un cierto volumen, o en la clínica, es muy importante, se preconiza la cirugía, la resección a través, o la extracción más bien, del hematoma a través de una craneotomía. El pronóstico funcional es variable dependiendo de la zona que esté, del tiempo en que se realiza, etcétera, de la edad del paciente. El hematoma extradural tiene una característica bien clara. Ustedes ven que es biconvexo, es como un vidrio de reloj, nítido. Da síntomas bastante precozmente en general y permite extirparlo con un muy buen pronóstico y la cirugía es curativa. Se hace extradural, por supuesto, no se penetra a la dura y el pronóstico, como digo, es bastante bueno. El hematoma subdural crónico, que ustedes ven que se confunde bastante con el parénquima. Aquí tenemos un hematoma subdural crónico, solamente se visualiza la membrana. ¿Por qué? Porque esta es sangre que ha estado mucho tiempo y se ha ido degradando de sus componentes. Entonces puede pasar mucho tiempo, como en personas de edad con cerebros atróficos, da síntomas tardíos y los síntomas en general son leves. Pero es necesario tomarlo en cuenta porque con un pequeño orificio de trépano y poniendo un catéter hacia afuera, se extrae esto y el pronóstico es bastante bueno. La hidrocefalia, ven, la hidrocefalia no es solo dilatación de los ventrículos, es también elementos en que el líquido está luchando para salir. Ustedes ven que los bordes no están nítidos, porque el líquido por la epéndima sale. Se produce esta distorsión del tejido encefálico y por supuesto aumenta. El tratamiento es a través de una válvula ventrículo peritoneal, catéter que se pone en el ventrículo y se lleva al peritoneo, se deja en forma permanente y en algunos casos rompiendo la cisterna con el ventrículo y derivando la cantidad de líquido a la cisterna de la base, lo que se llama una ventrículo-cisternotomía. En algunos casos se produce isquemia con un infarto enorme, maligno, infarto cerebral media, que lleva a la necesidad, a pesar de todas las terapias, si no responde, a sacar un hueso también, haciendo una craneectomía descompresiva. El pronóstico también es incierto y va a depender del tiempo en que se haga y de una serie de condiciones. En conclusión, yo le he querido decir que la función cerebral depende del equilibrio de los componentes dentro del cráneo. Monro Kelly. Es fundamental mantener el flujo sanguíneo, manteniendo la presión intracraneal. Dentro de ciertos límites existen mecanismos de compensación de la presión intracraneal. Dentro de ciertos límites. El diagnóstico es clínico, instrumental y de imagen. El tratamiento puede ser médico, quirúrgico o ambos. Pero lo más importante, lo esencial, es actuar antes de que aquella curva que señalamos se quiebre y se vaya rápidamente hacia arriba, es decir, actuar antes de que los mecanismos de compensación se agoten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tagle, por su presentación nuevamente muy clara, muy explicativa de lo que es ¿Alguna pregunta? hipertensión intracraniana. Eso, no nos han llegado preguntas hasta ahora. No sé si alguien se anima. ¿Se durmieron? No creo. A ver.
Sí, porque tienen el chat habilitado y las preguntas también. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ay, sí. Muy buena clase, doctor Despiertos, pero sin duda. Súper bueno. Por último, en una de esas. Ahí, de nuevo, no, Bueno, nada de dormir. Pero muy buena la no, clase. en todo caso, tienen mis coordenadas, mi correo, y si Ujú, hay preguntas, me mandan un correo. ¿Mm? eso. Ahí podemos recopilar las dudas y se las mandamos. Así es. Muchas gracias, doc. Se pasó, de Muchas verdad. gracias a Y ustedes. gracias por su tiempo. Ya, pues, que les vaya bien. Igualmente, doc. Cuídese. Súper. Ya, chicos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Comentarles nomás que han llegado varias preguntas más o menos en torno a lo mismo a la cuenta de Instagram de la jornada, que tienen que ver con cuándo va a ser la prueba. La prueba va a ser más o menos una semana después de la última clase, para que tengan el tiempo de estudio necesario. Así que no se preocupen ya. Eso. La clase del doctor Lorenzoni, que en teoría iba a ser mañana, se va a tener que correr porque tiene una cirugía, una biopsia cerebral y no la puede hacer en otro momento. En reemplazo, aparentemente vamos a tener una charla así de neuroimágenes sobre tumores del encéfalo. Así que eso, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por asistir.